Agua de calzón, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloquera del terror. ¿Ya viste, Andrea, el nuevo doctor que llegó a la clínica del pueblo? Ah, sí, dicen que está re joven y guapo. ¿Será soltero? De seguro va a andar trayendo a todititas las mujeres del pueblo. Pues ni tanto, ¿eh? Ha de ser como todos. Se acuestan con todas y se van dejando harto hijo regado. Era la conversación de dos mujeres que sostenían en la plaza principal del pueblo, mientras me dirigía a llevar un mandado a mi abuela. Cuando me fue acercando para lograr escuchar mejor, se quedaron en silencio, mirándose una a la otra, y de inmediato se despidieron tomando rumbos diferentes. Me había inquietado tanto que un nuevo doctor había llegado al pueblo, y peor aún que éste estaba a gusto, por lo que la curiosidad me invadió por todo el cuerpo y decidí ir a la clínica fingiendo un fuerte dolor de cabeza. Cuando llegué, noté que estaba una enfermera en el recibidor, la señora Amalia siempre atendiendo con ese mal carácter. Cuando me miró me preguntó qué necesitaba, pero antes que pudiera responderle, me advirtió que ya no había fichas disponibles para una consulta. En esos momentos, un joven apuesto, el más hermoso que hubiesen visto mis ojos, salió de un consultorio con una bata blanca impecable. Alcancé a mirarle sus ojos color miel y llamó al siguiente paciente de inmediato, pero después, antes que regresara adentro, fingió un fuerte dolor de cabeza junto con un desmayo. Señorita, señorita, escuché que me gritaban mientras el doctor sostenía mi mano para detectar mi pulso. Yo no reaccioné para que el doctor me cargara y me llevara adentro del consultorio. En ese momento me recosté en la camilla y checó mis signos vitales, ordenando a la enfermera que le proporcionara alcohol y algodón. Sentí que era el momento para que el doctor me conociera y pudiera fijarse en mi belleza, pues de antemano sabía que yo era la mujer más deseada del pueblo y a mí ningún hombre se me escapaba. Cuando la enfermera me puso el algodón, comencé a mover la cabeza fingiendo reaccionar. La señora Amalia me miró en esos momentos con desconfianza, dando a entender que su expresión facial que había fingido el desmayo. Pero eso no me importó, porque al fin estaba en el consultorio con el doctor. Bueno, parece que ya reaccionó, señorita. Me quedó mirando, preguntando mi nombre con un gesto en su rostro. Ah, me llamo Luciana. Gracias por ayudarme, doctor. Mis mejillas se tornaron de color rojo mientras el doctor se iba a su escritorio preparando una receta. ¿Y qué le traía por el consultorio? ¿Venía a consulta? Me preguntó después de anotar algo con un bolígrafo negro con cubierta como de metal. Realmente sí. He tenido fuertes dolores de cabeza en toda la semana, pero la enfermera me advirtió que ya no había consultas por el día de hoy. Mostré mi hombro descubierto por mi blusa para que el doctor se interesara un poco en mi persona, pero él no se dio cuenta y solo me dio la receta con las indicaciones generales para mi malestar. Molesta por no haber conseguido lo que realmente quería, me retiré del consultorio expresando en mi rostro aquella furia que me consumía. A la mañana siguiente era sábado. Junto a la parroquia se llevaba a cabo un tianguis para que la gente del lugar vendiera sus productos. En esos momentos acompañé a mi abuela a vender sus hierbas medicinales. Ella se dedicaba a curar a las personas sus males y daba algunos remedios para aliviar malestares. En pocas palabras, ella era la curandera del pueblo, pero algunas personas la llamaban bruja. En realidad, ella también poseía esos dones, pero siempre los utilizaba con mucho cuidado, porque decía que podía tener consecuencias fatales. Por eso trató de enseñarme lo que creyó que debería saber, pero lo que ella nunca supo es que fui capaz de apropiarme de ciertos conocimientos sin que ella se diera cuenta. Es por ello que siempre conseguí lo que yo quería y tenía a cualquier hombre a mis pies.
El doctor iba llegando a la clínica. Miré que varias muchachas lo saludaban y él les sonreía. Entonces, sin querer, puse una expresión de molestia. Mientras mi abuela se daba cuenta del enojo que salía hasta por mis ojos, ella se preocupó y sus palabras serias me dijo: ¿Qué pretendes, Luciana? No me digas que ya te encaprichaste con el doctor. ¿Cuál doctor? Le contesté fingiendo mientras no le quitaba la vista al doctor. Por favor, Luciana, si parece que te tiene hipnotizada, no le quita los ojos de encima. Estás equivocada. Solo que me llamó la atención sus atenciones con aquellas muchachas. Ah, pero así son todos. No vienen a ilusionar a las muchachas y ya jamás regresan. De pronto, aprovechando que mi abuela había ido al baño, me dirigí a donde estaba el doctor y lo encontré comiendo tacos de canasta. Me acerqué para agradecerle sus atenciones que tuvo aquella ocasión en la clínica, pero él solo me respondió: solo estoy cumpliendo con mi deber. No miré que mostrara algún interés en mi persona, a pesar que me miraba provocativa y los hombres que pasaban por ahí me lanzaban varios piropos. Él solo me sonrió y seguía comiendo sus tacos. Al ver que no conseguía nada, me fui molesta del lugar, tratando de entender por qué no me miraba mi belleza. Era el primero que me rechazaba de esa manera y de ninguna forma lo iba a permitir. Al llegar al puesto de mi abuela, ella me estaba esperando muy enojada. Luego me preguntó que a dónde había ido, pero no pude decirle nada. Tenía el coraje atorado hasta la garganta. De pronto, un encargado de la parroquia pasó anunciando con una alta voz la feria anual del pueblo. Con todo lo que me había provocado el nuevo doctor, lo había olvidado por completo. Y entonces algo se me ocurrió para que al fin pudiera conquistarlo, antes que se fijara en otra muchacha de las que aún quedaban solteras. Corrí a la mercería para comprar unas telas nuevas, de esas un poco caras que parecen de seda fina. Como no tenía el dinero, tuve que tomar del que mi abuela guardaba en aquel viejo cajón, pero no me sentía mal, porque solo lo tomaría prestado. Total, después se lo devuelvo, pensé sin remordimiento. Confeccioné un lindo vestido para verme lo más linda posible y cuando había llegado el gran día, lucía bella y radiante, mejor que nunca. Hola, ¿te puedo acompañar?, me decían varios hombres y muchachos del pueblo, pero yo no tenía interés en ninguno de ellos. Estaba esperando a mi doctor. Después de parar un rato a buscarlo, al fin lo vi llegar vestido con botas y chamarras de color miel. Oh, me gustan los vaqueros, exclamé. Me acerqué con mucho cuidado para poder coquetearle. Él, al verme llegar, me sonrió y siguió de pie observando el evento de la feria. Después intenté hacerle plática y cuando escuché tocar una pieza musical de un grupo norteño, le dije si me podía invitar a bailar. El doctor, muy amable, aceptó la invitación sin pretextos. Entonces nos acercamos a la pista y logré poner su mano en mi cintura. Al escuchar la canción siguiente, un poco romántica, lo miré a los ojos e intenté provocar que me besara. Pero al ver mis intenciones, él reaccionó inmediatamente, pero no como yo esperaba. Espera, ¿qué estás haciendo? Detente. Esquivó mi boca al acercarse a la suya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no te gusto? Lo siento, pero no puedo corresponderte. ¿Por qué? ¿Será que estás comprometido? Así es, y me voy a casar en unos meses. Al escuchar las palabras del doctor, mi corazón quedó partido en dos pedazos. Y frustrada por la furia que me inundaba por dentro, caminé hasta la casa de mi abuela tratando de buscar la manera de hacerle pagar por su rechazo. Ella no se encontraba por el momento, ya que le habían invitado a cenar en una de las casas que acostumbraban a realizar una merienda en honor a la feria. Echando chispas de coraje, me fui a mi cuarto y saqué de mi cofre una hoja de un libro de mi abuela, donde se encontraba escrito un ritual. La noche se convirtió en un ambiente helado anunciado por una tormenta.
Los truenos alumbraban los cielos y de golpe un rayo partió en dos un árbol que estaba fuera de mi casa. Leí con atención la descripción de la hoja, donde advertía claramente que una vez realizado no habría revocación alguna, es decir, que jamás se iba a poder deshacer. Ahora sí me las vas a pagar. Ya veremos si todavía piensas casarte con tu querida novia. Pensé en voz alta mientras preparaba todos los insumos que necesitaba para aquel ritual. Realicé todo el proceso siguiendo las indicaciones. En la hoja estaba escrito con letras grandes: agua de calzón para tener a cualquier amante. En el momento que terminaba de culminar el proceso del ritual, recordé que mi abuela me dijo que realizarlo era demasiado peligroso, porque en un principio se tiene la felicidad con el hombre amado, pero después este se iba a convertir en el mismo infierno. Pero en esos momentos no me importó las advertencias de mi abuela, y cuando me di cuenta, el proceso ya había terminado. Entonces una ráfaga de viento apagó las velas que me alumbraban, mientras que otro estruendo ocasionó fallos en la energía eléctrica. El resultado de aquel ritual fue una pequeña sustancia que realicé a base de los fluidos vaginales que se encontraban plasmados en mi ropa interior. Los tomé para poder crear una bebida que iba a dar al doctor al día siguiente, siguiendo la indicación de hacerlo a las 12 p.m. Todo marchó a la perfección. Ese día llegué a la clínica con una herida en el dedo al cortarme con el cuchillo. Era obvio que la lesión la hice exactamente a propósito, para que pudiera atenderme el doctor. Y como recordé que le gustaba tomar café todo el día, en un descuido le logré agregar la sustancia en su taza que utilizaba en esos momentos. Cuando terminó de curarme, se dirigió a su escritorio a tomar un sorbo de café mientras escribía en la receta. Sus palabras fueron muy cortantes y se notaba que estaba muy apenado por lo sucedido durante la feria. Pero eso no me importó, porque al fin había logrado el objetivo, que se tomara la sustancia, y ahora solo iba a esperar que ésta hiciera efecto. Al día siguiente escuché que tocaron la puerta de la casa de mi abuela. Al bajar de mi habitación, miré que era el doctor con una mala expresión en el rostro. Entonces me miró, que estaba al pie de la escalera, y se acercó a saludarme. Luego mi abuela, al ver que venía a verme especialmente a mí, se retiró y nos dejó solos. «Oh, hola, ¿cómo estás?», decía el doctor, tartamudeando sin poder articular palabra alguna. «¿Qué le trae por aquí, doc?», le dije tratando de hacerme la disimulada. «Pasaba por aquí y me pregunté si te gustaría ir a dar una vuelta por la plaza. Es un día precioso». «Me encantaría», le dije muy entusiasmada. Entonces el doctor me esperó para que me arreglara un poco, y cuando estaba lista bajé de mi habitación. En esos momentos él no dejaba de mirarme, y de pronto se acercó y me dijo al oído: «Eres la más hermosa de todas las mujeres». Al escuchar las palabras del doctor, me di cuenta que el ritual al fin había hecho efecto. Entonces solo me quedaba comenzar a disfrutar el momento, y eso hice a partir de ese día. Me encontraba tan feliz porque mi amado al fin había roto su compromiso de la ciudad y me juró que yo era la mujer de su vida. Nos veíamos todos los días y siempre me acompañaba a todo momento. Hasta pensé que había dejado su trabajo en la clínica, pero me enteré que salía sin permiso y estaban a punto de despedirlo. Total, no le di importancia porque permanecía conmigo todo el tiempo, tal como lo anhelaba. Sin darme cuenta pasó el tiempo y su comportamiento, en vez de que fuera felicidad para mí, se volvió insoportable. No me dejaba sola ni un momento y en todos lados quería acompañarme. Dejó de trabajar en la clínica y nos fuimos a rentar un cuarto para vivir, pues mi abuela ya no aguantaba todos los días en mi casa. Conforme pasaban los días, su temperamento se salió de control. Sus celos aparecieron a tal grado de pelearse con cualquier hombre de la calle porque según él me estaba mirando. Me prohibió usar mis vestidos y también las minifaldas, por lo que tuve que comprarme ropa de esas que usaban las ancianas,
y me veía horrible, pero eso a él le agradaba, que ningún hombre me pudiera voltear a mirar. La asfixia llegó a tal grado que un día decidí abandonarle, pero su reacción fue la peor, porque terminó lastimando mi cuerpo con los golpes que me propinó. Entonces esa noche fui a parar a la clínica del pueblo. La enfermera me miró con descontento y con una expresión de satisfacción me curó las heridas susurrando al final, frente a mi rostro: creo que es lo que te merecías. Al regresar a casa de mi abuela, ella me estaba esperando sentada en la sala. Tenía una expresión de enojo y descontento que no podía ocultar en sus ojos. ¿Qué sucede, abuela? ¿Estás bien?, le pregunté asombrada mientras intentaba sentarme en un espacio del sofá. ¿Qué hiciste, Luciana? Ella se acercó a mí mostrándome un viejo libro que tenía en sus manos. Después lo azotó sobre la mesa furiosa. Te estoy preguntando qué hiciste, gritaba con voz eufórica que me hizo retumbar en mis oídos. No, no sé de qué me habla, titubeé mientras intentaba evadir su mirada, pero ella me seguía con sus ojos que parecían fuera de órbita, con lo enfadada que estaba. No te hagas la tonta, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Despertaste algo maligno que acabará contigo. ¿Eso quieres? Estúpida. Mi abuela no podía contener la furia que en esos momentos estaba desatando, y yo era la primera vez que la veía enojada de esa manera. En sí, claramente sabía las consecuencias que podían presentarse al haber jugado con la magia que solo ella tenía derecho a utilizar. De repente, algo tocó la puerta de manera insistente. Mi abuela preguntó quién era y al no tener respuesta se asomó por la ventana, pero no había nadie. De inmediato ella comenzó a calmarse y entonces me ayudó a levantarme del sillón para llevarme a mi cuarto, diciendo las últimas palabras: después hablamos. Me recosté un rato en la cama y escuché que mi abuela había salido de la casa. Al mirar por la ventana de mi habitación, observé que ella salió a toda prisa llevándose la vieja camioneta. Al preguntarme dónde habría ido, volví a la ventana y allí estaba de pie el doctor mirándome con esos ojos que se penetraban en los míos. Asustada traté de bajar a la sala para cerrar la puerta con llave, pero era demasiado tarde porque él ya estaba adentro, sentado en el sillón. ¿Qué quieres?, le pregunté temblando de miedo. Solo quiero que hablemos, me dijo fumando un cigarrillo. Tenía un semblante pálido y sus ojos se miraban medio saltones. No tenemos nada de qué hablar. Vete, por favor. Le insistí abriendo la puerta para que se marchara, pero en esos momentos él se levantó del sillón y me tomó del cuello con la intención de ahorcarme. ¿Qué estás haciendo?, le dije casi sin poder hablar, porque mis fuerzas se iban debilitando, sintiendo que este era mi final. No sé qué me hiciste, Luciana, pero no puedo estar sin poder tenerte. Te necesito para mí, solo para mí. El doctor apretó mi cuello con más fuerza, lentamente hasta que sentí que mi vida se iba apagando. De repente, de la bolsa de mi pantalón saqué un prendedor que tenía un pico filoso y sin pensarlo enterré el objeto en el cuello del doctor. Creo que había dañado una arteria, porque comenzó a desangrarse sin que pudiera pararle la sangre. Y en cuestión de segundos, sus ojos se salieron de control, cayendo al suelo. Me eché a llorar por lo sucedido. Al fin el doctor yacía en el suelo sin vida y yo me había convertido en su asesina. Al regresar mi abuela miró aquella espantosa escena y con la cara llena de terror se acercó hasta donde yo estaba y me preguntó con tanta ansiedad: ¿qué hiciste, tonta? ¿Lo mataste? Él quería matarme, le dije con mis palabras entrecortadas con sollozos. ¿Voy a ir a la cárcel? No, no, eso nunca. Mi abuela ordenó sus pensamientos por unos segundos y cavó un hoyo detrás de nuestro jardín, ahí donde nadie había entrado, pues era un lugar especial para ella, sin saber por qué. Llevamos al doctor y lo enterramos en ese lugar, jurando que jamás íbamos a mencionar lo sucedido. Al fin,
En los rumbos del pueblo siempre habían incidentes por la delincuencia, y eso es lo que iban a creer que le sucedió al doctor, que fue víctima de los vándalos. El tiempo pasó y todo salió como lo habíamos planeado. La policía declaró oficialmente desaparecido al doctor, cerrando el caso, y yo me encontraba más tranquila y con satisfacción. Sin embargo, nunca pensé que esa noche iba a comenzar mi verdadera pesadilla. Estaba cansada de ayudarle a mi abuela en su pequeño negocio de hierbas medicinales. Me fui a recostar sin cenar nada porque no tenía hambre. En eso sentí que me tocaron el hombro cuando iba subiendo las escaleras y la temperatura comenzó a descender por unos segundos. El miedo recorrió mi cuerpo, así que subí lo más rápido posible para abrigarme bajo mis cobijas. Pero cuando estaba a punto de pisar el último escalón, algo jaló mi pie de mi tobillo y caí rodando por las escaleras. Estando tendida en el suelo, miré unos zapatos de hombre que estaban frente a mí, junto a mi cabeza. Al levantar la mirada, mis ojos no lo podían creer. Era el doctor, con la ropa llena de tierra mojada. ¿Me extrañaste, perra?, me preguntó riendo a carcajadas. Me tomó de los cabellos para levantarme, y al mirarlo en los ojos, estos resplandecieron con una luz de color rojo. De sus mejillas colgaban pedazos de carne en proceso de descomposición, mientras que podía ver las larvas que salían y entraban por aquellos trozos de carne convertidos en agujeros. ¡Déjame! Intenté golpearlo nuevamente, pero al darle con un palo en el rostro, este me quedó mirando y nuevamente sus ojos rojos resplandecieron. Tú me creaste, quisiste que nunca me alejara de ti en la vida ni en la muerte, y por eso aquí estoy, mi amor. De repente mi abuela entró por la puerta, y como arte de magia el doctor ya no estaba. Asustada corría a sus brazos como cuando era pequeña y lloraba desconsolada. Perdón, abuela, le dije llorando con un llanto ahogado que casi no se escuchaba en mi garganta. Yo fui quien hizo este hechizo, pero solo quería que me mirara, y él regresó de la muerte. Nunca me dejará en paz. Los ojos de mi abuela estaban aterrados y no podía ocultar su preocupación. Ella me explicó que lo que había hecho era irrevocable, y esas eran las consecuencias de haberle dado al doctor agua de calzón para que pudiera amarme. Desde esos momentos no puedo hacer que se vaya y me deje en paz. Todas las noches aparece en un lugar de la casa para poder atormentarme. Sus ataques son cada vez más violentos, que mi abuela tiene que intervenir para ayudarme. Ya fui a parar varias veces al hospital, pero después de unos días vuelve para atacarme. Mi abuela pidió ayuda a otras personas con los mismos dones y decidimos huir de aquella casa, aunque sabemos que eso no cambiará en nada, porque a donde quiera que yo vaya, él aparecerá ahí para intentar cumplir lo que yo deseé en un principio: estar juntos para siempre, aún después de la muerte, más allá del infinito. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un like y un bonito comentario explicando qué tal te pareció esta historia. Recuerda que al compartir el video ayudarás a que el canal siga creciendo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más episodios como este. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.